a esta primera mesa de la segunda jornada de vivienda de Envisesa, que lleva por título El mercado de la vivienda. Como todos sabemos, la vivienda es un bien de mercado, es un bien necesario y un bien escaso. Tenemos la duda de si el propio mercado cubre toda la necesidad de vivienda, si tiene capacidad para producir en número y en precio las viviendas que se necesitan. Eso yo creo que es algo de lo que también alguno de los ponentes se referirá. Tenemos un proyecto de ley de vivienda que también puede afectar en esto. A lo mejor es ya todavía un poco pronto para comentarlo, pero la tenemos ya ahí presente. Y comentar pues eso, que además de un bien de mercado es un derecho subjetivo. Nuestro estado de bienestar nos garantiza la educación y la sanidad, incluso gratuitamente, pero el tema del acceso a la vivienda, aunque está reconocida en la Constitución, sabemos que no es algo tan directo que podamos reclamar. No obstante, las diferentes condenas con los dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por no ofrecer una solución, una alternativa habitacional digna en temas de desahucio, pues ha hecho también que haya una diferente normativa que ha ido entrando en vigor, con suspensión de lanzamientos, incluso pues últimamente también pues pidiendo a los servicios sociales municipales que se dé una solución habitacional cuando es un desahucio pues con contenido social. Sobre todos estos temas, sobre el mercado de vivienda principalmente, pues vamos a tener la suerte de contar con tres grandes expertos, tres grandes profesionales que van a intervenir a continuación, comentar el formato de esta mesa. En primer lugar, intervendrán por unos 5 minutos, vamos a pedir como una primera intervención de las ideas principales. Y luego haremos una segunda ronda ya de 10 minutos, un poco más en profundidad, donde podrán pues, poner de manifiesto sus ideas. Posteriormente abriremos a preguntas, algunas preguntas que ya hemos recibido y lógicamente, pues cualquier pregunta que quiera hacer el público. Los tres ponentes que tenemos en esta mesa es Loreto González Gajero, que es la delegada general de Andalucía Occidental de la Sociedad de Tasación, Ricardo Pumar López, presidente del Grupo Insur, y José María Oquén Alonso, doctor en Economía y catedrático. Pues sin más dilación vamos a comenzar en esta primera intervención. Loreto, pues tienes la palabra. Bueno, pues así como titulares, ¿no?, que es lo que ahora vamos a hablar. Hablar que ahora mismo el mercado de la vivienda está en una situación de cierta incertidumbre derivada de la pandemia, pero de estabilidad. Que es posible que nos estemos acercando ya a un punto de inflexión en el ciclo inmobiliario y que entendemos que los retos principales de cara al futuro del sector van a ser el acceso a la vivienda y la sostenibilidad. Así, muy rápido. Muy bien. Ricardo Pumar. Sí, bueno, yo creo que para entender el mercado de la vivienda actualmente en España y en general y en Andalucía, en Sevilla en particular, tenemos que dividir este último periodo en dos periodos. Uno que va desde que se inició la recuperación en el año 14, después de la gran crisis financiera e inmobiliaria del 2008, y que acaba en el 2019, que es un periodo de gradual y paulatina recuperación. El mercado se comportó de una manera muy ortodoxa, muy ordenada, y después hay otro periodo que es el que se inicia con la pandemia y que llega hasta la actualidad, y que es un periodo donde el mercado de la vivienda ha mostrado una gran resistencia y se ha comportado en el mercado mucho mejor de lo que podíamos imaginarnos. Hay una serie de problemas. Yo creo que el fundamental, y eso desde el sector venimos denunciándolo durante mucho tiempo, es la dificultad de acceso de los jóvenes a la vivienda, y que eso ha trasladado la demanda de vivienda hacia el alquiler, y como consecuencia, de hecho, ha producido
un efecto indeseado en este mercado con la subida de los precios del alquiler. La vivienda, el precio de la vivienda desde el 14 hasta ahora ha subido, pero de una manera gradual y moderada, salvo excepciones. Sin embargo, los precios de alquiler han subido fuertemente, y eso es como consecuencia de la derivación de la demanda de determinados colectivos que no tienen digamos, el ahorro previo para acceder a la vivienda en propiedad, se han derivado a la tenencia en alquiler. Muchas gracias, Ricardo. Un tema también interesante, yo creo que luego introduciremos, de la cultura de propiedad en España también, y el incremento en el alquiler y el porcentaje, y a ver hacia dónde puede ir. José María, ¿quién? Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación, ¿no?, que me hace envisioso estar aquí. Yo creo que yo no soy un experto en el mercado de la vivienda, sé de algunas cosas así, tal, pero yo desde mi posición, que ya digo que no estoy en el mercado y no tengo esa experiencia que tienen mis compañeros de la mesa, pues yo lo que veo es que el mercado va a estar sometido a dos fuertes shocks, ¿no? Ya hay un shock por la parte de la demanda, ¿no? Antes de la pandemia, pues a lo mejor la gente quería unas cosas y ahora quiere otras cosas. Y ese cambio también tenemos que verlo, porque afecta generacionalmente, sobre todo al grupo, después hablo de las generaciones, de los millennials, que son los que están ejerciendo la presión total sobre el gobierno. Y el gobierno, toda la presión que tiene, sobre todo una parte del gobierno, ¿no?, porque son sus votantes y porque es una generación con una serie de problemas. Son los que tienen entre 25 y 40 años en la actualidad, ¿no? Entonces, por la parte de la demanda está ahí, los apartamentos turísticos están también ahí, vamos a ver cómo resurgen. Otra presión. La vivienda es un bien de consumo y de inversión, y ese es el único bien que tiene esas dos características, por eso es tan complejo de analizar, porque hay quien lo ve como un servicio que me da el uso de vivir allí, y es un derecho humano y constitucional, pero también la Constitución podía decir que flotáramos y no flotamos. Es decir, que las leyes pueden decir lo que quieran, pero después hay cosas que son imposibles, ¿no? Y por el otro lado es un bien de inversión, donde hay gente que compra una vivienda pensando en una rentabilidad y que tiene otra visión de la cuestión. Y después tenemos un choque por la parte de la oferta que creo que va a ir a más, ¿no? Tenemos un problema de suministros que está encareciendo el coste y sobre todo está atrasando el periodo en el que se van a terminar las viviendas, y lo va a atrasar, creo yo, que 3 o 4 meses, o unas subidas de coste entre el 7 y el 15% ahora mismo. Tenemos un problema, además, de posible subida de tipos de interés para las hipotecas, porque la tensión inflacionista en la que estamos viviendo, vamos a ver en lo que termina, pero esto puede generar problemas. Y puede generar problemas también para refinanciar las empresas inmobiliarias que estén ahora, que tengan que refinanciarse en un periodo de tiempo de un año, 8 meses, un año y 3 o 4 meses, porque si esto sigue así los tipos van a subir y eso va a terminar repercutiendo en el crédito a las inmobiliarias y también en el precio de las hipotecas para la gente que compre, ¿no? Entonces, los choques estos que tenemos, más la regulación del gobierno, que es una regulación. Cuando uno tiene un problema, tiene 3 soluciones, ¿no? Primero, llegas a un acuerdo con la otra persona. Segundo, te peleas con ella hasta que uno vence. Esas 2 cosas son muy difíciles de hacer en política. Y la tercera es los aburres. Entonces, la teoría, lo aburres, ¿no? La teoría del aburrimiento es la que están utilizando con Podemos, entre el PSOE y Podemos, ¿no? O sea, la idea es aburrirlos. ¿No? Los aburren, igual que el problema catalán, los aburro, ¿no? Entonces, el gobierno lo que va es aburriendo. Alarga el tema y ahora el anteproyecto sale dentro de 1 año y 6 meses, y yo estuve en televisión el martes hablando de ella como si fuera a entrar en vigor ahora mismo. Si esto, ya veremos la reforma, ya veremos lo que dicen unos y otros. Pero bueno, el caso es que son titulares en esta sociedad del escándalo en la que vivimos, que lo único que atrae la atención, publicidad y dinero, es cosas que nos llamen mucho la atención, que digamos, vaya tela, van a subir el alquiler, no voy a poder alquilar, estas cosas, y en eso estamos, ¿no? Entonces yo creo que el mercado, como dice Ricardo, ha estado en 2 fases, y en el tema este de la pandemia ha funcionado bien, y después un poco doy mi visión, ¿no?, de por qué lo ha hecho y cómo vamos modificando nuestro comportamiento. Pero vamos a ver esos 2 shocks cómo le afectan, ¿eh? Y también decir que no toda España tiene el mismo problema en el mercado de la vivienda. O sea, ahora mismo las zonas esas tensionadas que dice que van a regular son Alicante, Baleares, Madrid, Barcelona y Málaga, ¿no? Y después, a lo mejor, por temas más de apartamentos turísticos, puede entrar Sevilla y esas ciudades, pero hay otras ciudades que no tienen ningún problema en cuanto a esa tensión de alquileres, ¿no? Y estamos otra vez generalizando las cosas. Muy bien. Muchas gracias, José María. Bueno, una vez introducidas las ideas principales, pasamos a
a la segunda ronda de intervenciones. Loreto, Hola, por ¿qué favor. tal? Bueno, pues como he dicho, el mercado residencial ahora mismo está en una etapa de incertidumbre que procede de la crisis pandémica, pero de estabilidad. Estabilidad en el sentido de que no estamos viviendo los crecimientos de precios que se están viviendo en otros países europeos, como puede ser el Reino Unido, con incrementos del precio de venta de vivienda en torno al 11%, los Países Bajos, que están en unos incrementos del 16%. Nosotros estamos en un momento en que es verdad que se produce una gran actividad inmobiliaria en el primer semestre de 2021 y que nosotros entendemos que hay que ponerla en relación a lo que estaba sucediendo previamente a la pandemia, que el año 2020 no es un indicador de una normalidad del mercado. Si comparamos lo que estaba sucediendo en 2019, realmente la situación es de una cierta normalidad, con incrementos de las transacciones inmobiliarias del 0,6%, y con las hipotecas creciendo también de forma moderada. O sea que entendemos que el sector ahora mismo está en un proceso de normalidad y de estabilidad. Si hablamos de precios, los precios en este entorno de mercado tan activo y de facilidad para acceso a una hipoteca se están manteniendo también estables. ¿Y por qué se están manteniendo estables los precios cuando parece que el mercado incitaría a la subida, ¿no? Porque es verdad que hay factores que están presionando los precios al alza, pero también hay otros factores que son otros factores sociales también que tienen un peso importante que están conteniendo la subida de los precios. Ahora mismo, por ejemplo, en Sevilla provincia y en Sevilla capital, lo que es la obra nueva está subiendo a un ritmo de un 0,2% al año, que es una subida, prácticamente lineal. El municipio donde más ha subido el precio en Sevilla ha sido Mairena del Aljarafe, que es cierto que es el municipio donde ha habido más actividad promotora en los últimos años, pero estamos hablando de una subida de un 1,1%, que son subidas bastante moderadas. ¿Por qué esta contención en los precios? Pues bueno, hay factores que están presionando los precios al alza, ¿no? Por ejemplo, la pandemia nos ha dejado una demanda embalsada y demanda de reposición que ahora está saliendo. Muchas personas que estaban reteniendo su deseo de compra lo están ejerciendo ahora por prudencia o estaban a la expectativa. Por otro lado, ahora mismo tenemos unos tipos de interés muy bajos que están fomentando la inversión en vivienda como un bien rentable frente a otras inversiones que no aportan rentabilidad. Y luego, si hablamos de vivienda nueva, pues se está dando la situación de que las zonas donde hay más demanda, la vivienda se vende muy rápido. Entonces, hay carencia de stock. Estamos viendo en Madrid y Barcelona, por ejemplo, las promociones en las zonas con demanda se están vendiendo en torno a 10 meses, muy rápido. La carencia de stock en las zonas con demanda también hace presión a los valores al alza. Luego, pues, como ha dicho José María, el incremento de los materiales de construcción, que efectivamente acabará repercutiéndose sobre los precios de las promociones, y también la carencia de mano de obra, que está además retrasando también, contribuyendo al retraso de las promociones. Pero, por otro lado, tenemos factores importantes que están reteniendo esa subida de los precios. Y, en principio, ahora mismo tenemos una situación económica, como diría, dopada por las ayudas del Gobierno, que todavía no hemos sido capaces de digerir todos los ERE. Estamos en un proceso de prolongación de los ERTE. En algún momento habrá que devolver los préstamos ICO. Y la incertidumbre es cómo va a responder la economía cuando toda esa situación se nos dé, ¿no? Por otro lado, tenemos que en la situación del paro juvenil, de la inestabilidad la inestabilidad, la precariedad de los salarios del paro juvenil, que es un sector de la población que no está pudiendo acceder a la vivienda y no está pudiendo ejercer el derecho de compra. De todas formas, nosotros entendemos que el mercado residencial tiene muchos submercados y que no es lo mismo hablar de la vivienda nueva que la vivienda usada. Y ahora mismo la situación es de estabilidad en general, pero la vivienda nueva ha tenido un comportamiento diferente durante la pandemia que la vivienda usada. La vivienda nueva
ha tenido un repunte importante en la demanda, las tendencias del mercado han cambiado y muchas personas que antes no les importaba comprar una vivienda usada, ahora prefieren una vivienda nueva por los servicios que le ofrece, la calidad de los espacios, normalmente tienen zonas comunes. Entonces, por un lado, la vivienda nueva vemos que ha resistido muy bien a la situación del coronavirus, que incluso ha salido reforzada, ha aumentado la demanda. Lo que sí vemos es que también se está estabilizando el precio y entendemos que los ciclos económicos en España, los ciclos inmobiliarios en España más o menos, tienen una duración de unos 16 años, 8 años de subida, 8 años de bajada, así hablando rápido, y que ya desde 2018 veníamos observando. Nosotros hacemos estudios de vivienda nueva 2 veces al año, cada 6 meses, llevamos haciéndolo 35 años. Y en estos estudios ya llevamos viendo que el precio de la vivienda nueva se estaba estabilizando desde 2018. Llevaba ya unos crecimientos mucho más moderados. Y lo que nosotros vemos es que probablemente la pandemia lo que ha venido es acelerar ese ciclo, pero que es probable que en un par de años nos estemos encontrando con un punto de inflexión, ¿no? El mercado de vivienda nueva lo que prevemos para el futuro, para el futuro próximo es estabilidad, un mercado sólido que va a ser muy interesante para el inversor. Sin embargo, la vivienda usada ha tenido un comportamiento un poco diferente durante la pandemia. Es verdad que también ha resistido, pero ha tenido sus altibajos y ha estado mucho más influenciado por el cambio de tendencia de la demanda. Se habla mucho de que el precio medio de la vivienda ha bajado y realmente lo que ha cambiado es la demanda. Antes primábamos la ubicación, queríamos comprarnos un piso en el centro con menos metros. Ahora todo el mundo está priorizando la calidad de los espacios, los metros cuadrados, las zonas comunes, y la tendencia se va a la periferia. El metro cuadrado de la vivienda está bajando, bueno, realmente la inversión que se está haciendo es la misma, pero si me compro una vivienda más grande en la periferia, evidentemente el valor del metro cuadrado va a ser inferior, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que la vivienda usada también ha resistido bastante bien y que ha tenido oscilaciones ligeras. Y lo que le espera en el futuro próximo también entendemos que va a ser oscilaciones ligeras. ¿Perspectivas para el sector? Bueno, entendemos que para que siga habiendo recuperación del sector hay 3 factores importantes. Uno va a ser fundamentalmente el control total de la pandemia, que genere confianza social. Sin confianza social no hay inversiones. En segundo lugar, la recuperación del sector turístico, que está muy ligado al sector inmobiliario, que es un pilar fundamental de la economía española y que genera puestos de trabajo y genera riqueza. Y por último, bueno, pues la utilización de los fondos europeos para rehabilitación del parque inmobiliario, porque va a dar la posibilidad al sector de ser capaz de provocar la recuperación financiera, la recuperación económica del país, ¿no? Y cómo se utilizan estos fondos, pues que van a requerir de la colaboración público-privada, o si no va a ser imposible cumplir los plazos que nos está poniendo Europa para realizar la inversión. Bueno, pues que generen que queden reflejados en el tejido empresarial y el social del país, ¿no? Y ya por último vemos que los grandes retos del sector está claro que es el acceso a la vivienda de los jóvenes, que bueno, que como vamos a hablar luego de ese tema probablemente lo dejo ahí aparcado. Y por último la sostenibilidad. Creemos que la financiación verde ha salido reforzada de la pandemia y que cada vez va a ser más necesario una medición veraz del desempeño en sostenibilidad de las inversiones a largo plazo. Que la sostenibilidad va a acabar, está llamada a incorporarse al valor de los activos y que el metro cuadrado que se construya tendrá que ser sostenible, porque si no, ni tendrá financiación ni va a tener demanda, porque también ha habido un cambio en la conciencia social al respecto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Loreto. Ricardo. Sí. Bueno, yo, enlazando con la introducción, quería detallar un poquito más cómo se ha comportado el mercado en esos 2 subperiodos, ¿no? Durante el primer periodo, desde que se inicia la recuperación hasta finales del 2009, coincidiendo con el inicio de la pandemia,
el mercado de la vivienda se ha comportado de una manera muy racional, y el sector de la promoción ha respondido al aumento de la demanda consecuente con la recuperación económica, porque este es un sector muy cíclico, muy vinculado a la situación económica. La producción ha ido respondiendo a la oferta, a la demanda conforme iba aumentando. Sabéis que en el año 2014, en el año 2013 fue cuando se tocó el bache en las transacciones de vivienda en España, que se transaccionaron 300.000 unidades, y empezamos a subir hasta terminar el año 2019 con unas 570.000. Es un crecimiento gradual, conforme la economía se iba recuperando, pero está todavía muy alejado de la cifra del anterior ciclo expansivo, que hubo años donde el número de transacciones se aproximó al 1.000.000 de viviendas. La oferta fue respondiendo a ese aumento de la demanda de una manera ordenada, y además teniendo en cuenta de que también había un stock pendiente de venta del periodo anterior, y pasamos de producir 29.000 viviendas, que fue el mínimo en el año 2013, hasta unas 90 y tantas mil que se iniciaron en el año 2019. En todo caso, fue una producción muy reducida si la comparamos con periodos anteriores. Desde el 14 al 19 no se llegaron a iniciar en España más de 500.000 unidades, cuando en el anterior ciclo había años que se superaban las 600.000. Bueno, pues a pesar de esta situación de oferta y demanda, que parece que había más demanda que oferta, los precios se han comportado de una manera muy racional, con leves subidas y moderadas subidas, salvo excepciones. Desde el año, estoy hablando en términos generales y utilizando las estadísticas del Ministerio de Fomento, que habla del valor tasado de la vivienda. Muchas veces, cuando manejamos cifras, podemos decir cifras distintas, porque a lo mejor hemos tomado fuentes distintas, porque en España existe una cantidad de estadísticas relativas a la vivienda y que no son coincidentes. Bueno, pues en el tema del precio, desde el 2014 hacia acá, el precio medio de la vivienda, el incremento medio de la vivienda a nivel general en España ha sido del 13%. Eso en 7 años, 7 o 8 años, que es todavía un 20 y tanto % inferior al máximo del anterior ciclo. Eso ha ocurrido a nivel general en España, y también en Andalucía y en Sevilla. En Sevilla todavía la diferencia con respecto al máximo del anterior ciclo es del 25%, es superior a la media española. Quiere decir que aquí han subido menos los precios. Después hay mucha disparidad según las regiones, e incluso dentro de las regiones según las provincias. Por ejemplo, en Málaga el precio medio de la vivienda se ha incrementado un 28%, pero todavía está un 20% por debajo del máximo. ¿Por qué? Porque Málaga fue la provincia que más cayó en la crisis, llegó a corregir el precio en casi un 40%. Madrid ha crecido el precio un 35%, pues casi 3 veces lo que de la media nacional. Sin embargo, todavía está un 11% por debajo del pico del anterior ciclo. Después, con relación a la vivienda protegida, pues ha seguido también un camino muy parecido al de la vivienda libre. La producción cayó en picado, pero además con el añadido de que la producción tardó todavía más tiempo en recuperarse. Así como la producción de vivienda libre empezó a recuperarse en el año 14,
la de vivienda protegida empezó a recuperarse en el año 2017-2018. Los precios estoy hablando, es decir, una fotografía de lo que yo veo que ha ocurrido, ¿no? Los precios de alquiler, pues como consecuencia fundamentalmente de la dificultad del acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad, pues que han derivado la demanda hacia el mercado de alquiler, pues han subido mucho los precios, han subido del orden del 50%. Este es el primer subperiodo. El segundo es el que se inicia con la pandemia y hasta la actualidad. Bueno, pues esto es bueno, nos ha sorprendido a todos cómo se ha comportado el mercado de vivienda. Yo me acuerdo cuando estábamos confinados que teníamos todas las carnes abiertas. Todos los analistas pues decían que si el PIB iba a caer en un 18, un 20%, pues el precio de la vivienda iba a caer en la misma proporción. Bueno, es verdad que durante el periodo de confinamiento las viviendas, en la venta de vivienda cayeron en picado, como es obvio, pero una vez que salimos de esa situación hubo una reacción al principio explosiva, porque había una demanda embalsada de ese periodo de confinamiento y después se estabilizó, pero con una tendencia positiva. Y el año 2020 la venta de vivienda, las transacciones cayeron en un 14% respecto al 2019, pero sin embargo la de obra nueva creció en un 8% frente a una caída del 17% de la usada. El año 2021 ha empezado estupendamente. En los 2 primeros trimestres, pues las transacciones de obra nueva han aumentado un 25% con respecto al 19, con respecto a al mismo periodo previo al COVID. Y la vivienda usada ha aumentado en un 10%. Los precios cayeron, pero ya en este año parece que han corregido lo que cayeron durante la pandemia. El precio del alquiler, como consecuencia de todos los cambios de comportamiento que introdujo la COVID, pues la demanda de alquiler bajó. También hubo más oferta de alquileres ordinarios como consecuencia de la retirada de apartamentos turísticos, por eso creo yo que cayó el precio, y parece que otra vez empieza a repuntar. Esa es la radiografía del mercado de vivienda que hago yo. Con respecto al futuro, yo creo que tenemos por delante unos años positivos en el mercado de vivienda, en especial en la vivienda de obra nueva, y eso es lo que afecta al sector de la promoción, la obra nueva. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la pandemia pues ha hecho que muchas de las familias vean la vivienda con otra importancia que tenía antes. La vivienda en general, pero más todavía la vivienda nueva, porque yo creo que muchas familias no solo demandan viviendas con más diseño, más calidades y más eficientes energéticamente, sino también viviendas de mayor tamaño y que cuenten con mayores espacios verdes y zonas de esparcimiento. Y eso se da más en la oferta, está más en la oferta de obra nueva que en la de usada. Y además también, como por la pandemia, la gente ya no tiene tanto interés en vivir en los centros y está dispuesto a vivir en la periferia consiguiendo mayores tamaños y estas condiciones de la vivienda. Y yo creo que estos hábitos van a perdurar en el tiempo. En segundo lugar, como es un sector muy vinculado al ciclo económico
y parece que tenemos, desde el punto de vista macroeconómico, unos próximos años buenos, también apoyados por el impulso y el efecto tractor de los fondos europeos. Parece que se van a mantener las condiciones de financiación para la compra de la vivienda, que los precios han crecido pero de una manera moderada. Bueno, pues está también, como ha apuntado antes el profesor Oquean, la vivienda como bien de inversión, ahora mismo con tipos de interés negativos y con otras inversiones alternativas con muy reducidas rentabilidades, pues la vivienda ha cobrado nuevos bríos como un activo de una inversión segura y rentable. Sigue la demanda de vivienda por parte de extranjeros, es decir, todas las variables parece que se pueden comportar de una manera positiva para que el sector de la promoción residencial, la obra nueva, tenga un buen futuro en los próximos ejercicios. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Profesor Oquean, muchas gracias. Yo creo que la pandemia ha sido una crisis que al sector le afectó muchísimo más la anterior, ¿no? La financiera, porque lo cogió por en medio, por el tema primero con todo el tema de las hipotecas subprime. Nosotros en España además nos habíamos expandido muchísimo y bueno, es de todos conocido, ¿no? El desajuste. Prácticamente el sector se ha quedado en la mitad. La actividad inmobiliaria se ha mantenido, pero en algunas comunidades autónomas el sector pesaba el 15% y bajó al 7%. Y a nivel nacional está en el 5 o 6, ¿no? El turismo cogió el relevo y ahora la pandemia ha afectado al turismo y también lo tiene ahí en una situación de duda permanente, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver, ¿no? Es verdad que lo que has comentado, ¿no? que hemos anestesiado la economía con los ERTE, los ICOs y tal, y que estamos ahora mismo en la anestesia. Vamos a ver, esto es lo que termina. Porque yo creo que el 2021 y 2022, yo decía Charleston años 20, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Mundo tal, tenemos ahorro de la gente que ha mantenido sus ingresos y no ha podido consumir, y es lo que está ahora mismo fluyendo al consumo y también a la compra de vivienda, ¿no? Entonces ese ahorro llega, la economía se anima, pero claro, esa fuerte demanda de pronto es lo que está originando la tensión en suministros, la tensión en el precio de la electricidad, porque es una demanda global, porque todo el mundo se ha parado al mismo tiempo y ahora todo el mundo quiere recuperar esa situación, ¿no? Entonces, al margen de problemas de proteccionismo, problemas de puertos, y después otra cosa que nos tenemos que mentalizar. La sociedad post-COVID no va a existir. Lo que existe es la sociedad post-vacuna. Es decir, el COVID se queda con nosotros y el COVID va a seguir haciendo contagios y vamos a tener malas noticias, porque habrá nuevas variantes. Lo que pasa es que ahora mismo estamos todos encantados y ya pensando en la cabalgata, la feria, las procesiones en la calle y este tipo de cosas. Pero esto no ha terminado ni va a terminar. Esto es como una gripe que se va a quedar y que vamos a tener que estar ahí, lo cual hace que determinados comportamientos que se han producido se van a mantener, ¿no? Después el tema eléctrico, que es un tema de costes importante porque el sector eléctrico es un sector estratégico en el país, está regulado, pero no es que esté mal regulado, es que está pésimamente regulado. Entonces la regulación es un disparate. Y lo que está pasando con la electricidad es un auténtico disparate y no sé por qué, bueno, hay una serie de intereses, pero la misma Europa yo creo que han hecho bien en decir vamos a seguir del sistema marginal. Porque no puede ser que estemos pagando un electrón producido en la hidroeléctrica a coste cero con el electrón producido con el gas a 220 euros el megavatio. Y lo estamos pagando a ese precio, que es por lo que está esto tan alto y está provocando muchísimas tensiones, ¿no? Y esto son subidas de costes. Entonces, los suministros además son retrasos, costes de transacción, como lo decimos los economistas. Entonces, el sector, en la parte de la producción, vamos a ver el ajuste. En el ciclo anterior no hubo inflación y es por lo que los precios no subieron, porque si no hay inflación, los salarios no suben, los materiales no suben, más o menos se mantuvo, ¿no? Lo que es el coste de construcción, ¿no? Y entonces, bueno, se pudo mantener y estuvo funcionando bien, al margen de que fueron años que en España la demanda tarda en recuperarse. Hasta 2017 prácticamente no recuperamos el nivel de PIB que teníamos en 2008. O sea, hemos tardado 10 años en ponernos donde estábamos, es una década perdida, ¿no? Ahora nos viene esta crisis y yo creo que 2021, 2022 van a ser años muy buenos, pero en 2023 nos van a llamar al orden. Van a decir que no podemos seguir con este déficit, la deuda, la que nos están diciendo es el 120% del PIB, pero la que dice la OCDE es el 140%.
porque ahí está contando toda una serie de préstamos que se han dado, toda una serie de deudas que tienen algunas empresas públicas, pero eso lo meten también en la deuda del Estado. Entonces, es un 140% que tiene que financiar. Los precios están empezando a subir por la presión de la propia demanda, porque los suministros están haciendo que no se puedan producir las cosas, y en el momento que los precios suben, los salarios se suben, y el salario mínimo interprofesional también. Entonces, suben los costes salariales, suben los precios, los empresarios repercuten esos costes salariales en los precios, los trabajadores dicen que quieren una subida de salario y otra vez se vuelve a repercutir, nos metemos en la espiral. Y si nos metemos en la espiral, se acabó el crédito. Porque el Banco Central Europeo lo tiene muy claro, como los precios se le vayan, corta. Y Estados Unidos va a cortar dentro de 8 o 10 meses, va a empezar a subir los tipos de interés. Cuando Estados Unidos sube los tipos de interés, tú no puedes dejar que los tipos de interés en Estados Unidos estén muy altos en relación a Europa, porque se van todos los capitales a Estados Unidos, el dólar se aprecia, el euro se deprecia, que para algunos les viene bien, pero que en los mercados financieros estas cosas no gustan. Entonces, tendremos que ir, en el momento que suban los tipos de interés, las hipotecas serán más caras, pero será también más caro la carga de la deuda de ese 140% del PIB, y eso se chupa impuestos. Y al chuparse impuestos, o corto sanidad, o corto pensiones, y corto los gastos en educación, o subo los impuestos. Y si subo los impuestos, nada más bonito que subir los impuestos a las casas. Porque las casas no las puedo mover, no las puedo ocultar, no las puedo esconder. Yo creo que Ricardo me comentaba que había 25 impuestos, ¿no? Me dijiste una vez, me hiciste una lista, eran 25 o 27 los impuestos que se pagan desde el principio hasta el final. O sea, es una burrada. Pero es que una casa la tengo ahí, es preciosa, y empiezo a ponerle impuestos y no puedo decir no lo pago, porque la casa la tengo perfectamente localizada. Ahora, el tema de las plusvalías, ¿no? Que el Constitucional ha dicho que no. Veréis lo que tardamos todos en meterlo. Hasta los liberales del PP de Madrid dicen que esto hay que arreglarlo, por favor, que ponga el impuesto otra vez. Bueno, no dice que quieren quitar los impuestos, una vez que el Constitucional lo quita, porque ahora nos metemos en eso. Pero bueno, este es el tema, ¿no? Entonces, la parte de la construcción, la parte de la oferta, está ahí. Los nuevos materiales y la nueva forma de construir, que todavía creo yo que el sector no ha llegado a donde debe de llegar, porque tardamos mucho en construir y no construimos como los chinos todavía. Esto es lento, no asimilamos esa tecnología, pero está haciendo que ahora mismo contratar a un profesional ya no lo encuentro. Y esto es lo que también comentaba, ¿no? Antes era poner ladrillos, y yo cogía a un chaval que estaba en formación profesional o que estaba en la universidad, y por 3.500 euros lo tenía. Dentro de 15 días ya ponía ladrillo y ganaba 3.500 euros. Vino la crisis y 800 euros de camarero. Entonces, este es el cambio. Ahora todo está más tecnificado, los materiales son distintos, pero vienen de otros sitios muchas veces, por eso los suministros van a retrasar la construcción y van a encarecerla ahora. Entonces, en la parte de la producción, yo creo que también hay que empezar a mirar un poco lo que ha pasado en la demanda. ¿Qué ha pasado en la demanda? Vamos. Yo creo que lo que ha pasado en la demanda lo tenemos que analizar por dos vectores. El vector pandemia, driver tecnológico. Teletrabajo, trabajamos en casa, y la casa se ha convertido en otra cosa, ya no es lo que era antes. Yo, me lo habéis oído algunas veces, si habéis coincidido conmigo, ¿no? Yo divido el mundo en 3 espacios, el E1, el E2 y el E3. El E1 es la naturaleza, el campo, la playa, nosotros mismos. Pensamos en el campo y la playa y sonreímos, decimos, allí es donde estamos serenos, donde alcanzamos la paz, ¿no? El E2 es la ciudad, donde estamos viviendo desde hace 2 siglos y medio de forma intensa. En algunas ciudades, el E2, la ciudad es tan potente que el fin de semana te echa, como pasa en Madrid. Se tienen que ir. Es una ciudad que pesa mucho. A nosotros no nos pesa tanto. Málaga en absoluto, porque tiene el E1 detrás, el E1 al otro lado y la ciudad está en medio, ¿no? Pero el E2 es donde nosotros estamos acostumbrados a vivir. Ahí vamos de compra, vamos a un restaurante con los amigos, a ver un partido de fútbol, trabajamos en el E2 y eso es como ha funcionado. Y ha aparecido el E3, que es el espacio digital. Entonces, el espacio digital en el que estamos muchos de nosotros ahora mismo enchufados, viendo el WhatsApp, viendo los correos electrónicos, tenemos el WhatsApp con los amigos, decidimos ahí qué coche nos compramos, vemos promociones inmobiliarias y cómo son las casas, hacemos una recreación de cómo va a ser el piso por dentro para que ello se pueda ver. Es decir, el E3 nos va invadiendo, nos ha ido invadiendo sistemáticamente, ¿no? Pero de pronto llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, el E2, que es donde yo vivo, se ha convertido en el riesgo máximo, porque ahí es donde me contagio. Y entonces me he refugiado en el E3. Y el mundo del E3, el driver tecnológico con el teletrabajo, ha explotado. Pero es que las empresas se han tenido que meter ahí, y antes no estaban metidas porque no les ha quedado más remedio, y la gente ha empezado a ver que en el teletrabajo lo está haciendo en su casa. Y ha aparecido el espacio E2.5, mi casa. Entonces, el espacio E2.5 se ha convertido en un sitio en el que las cortinas ya no son adecuadas, los sofás ya no son adecuados. Estuve otro día dando una conferencia en el Congreso de Hábitat de Valencia y están que no paran.
O sea, llevan 2 años que no paran, no tienen telas para hacer sofás, no tienen paneles para hacer muebles. La demanda es brutal y los suministros los están matando. Entonces, claro, mi casa se convierte en otra cosa. Y esto tiene que ver con el cambio de comportamiento. Generaciones. Los millennials tienen más de 70 años. Más o menos ya tienen su pensión, saben de qué va esto, pero es que la crisis los ha machacado. Y la idea para ellos de la salud se ha convertido en una prioridad, salud y seguridad. Y lo que antes era viajar, conocer el mundo y tal, ahora no, ahora me quedo en mi casa y a lo mejor necesito una casa distinta. Yo que no pensaba cambiar de casa. O que a lo mejor vivía en un piso y tal, y ahora el co-living me puede gustar, ¿no? En un sitio, en las afueras, con gente y además un enfermero, alguien que me cuide. Ahí hay una posibilidad nueva de cambio. Después tenemos los baby boomers, mi generación. Tenemos entre 52, 53 años y 70, ¿no? Nuestra generación es una generación que estaba más o menos satisfecha. Vivimos mejor que nuestros padres, hemos evolucionado, llegamos a un punto en que más o menos hemos visto el cambio político en España, que ha hecho la otra generación, no la nuestra la ha observado. Pero bueno, más o menos estábamos contentos, hemos criado a nuestros hijos quizás un poco mal, porque los hemos acostumbrado a un nivel de vida que ellos no pueden mantener, y le hemos facilitado quizás demasiadas cosas, pero bueno, el caso es que nuestra generación ha llegado aquí. Y ahora nos dicen que somos los culpables porque nos estamos gastando el dinero de las pensiones, que no nos van a poder pagar la pensión, y que llegamos al final de la vida diciendo, bueno, ¿aquí qué pasa, no? O sea, yo ahora soy el culpable de todo, llevo toda la vida trabajando, y ahora me dicen además que la pensión no la voy a tener, y esto genera una sensación de nerviosismo. Pero también somos los que decimos, he vivido en una casa que no me preocupaba, porque a mí lo que me preocupaba era estar en el bar, en el restaurante con los amigos, que es donde yo me divertía, y ahora es que estoy todo el día en mi casa, invito a la gente a mi casa, esto no es, tengo que cambiar, y necesito más terraza, necesito más espacio verde. Siguiente generación, la generación del éxito, la que nos gobierna. Tiene 40 y 52 años, los números uno, tienen que ser los números uno. Ellos, si no soy el número uno, me voy de la política. Número uno. Y tengo que mantener ese estatus. Es una generación que se implica en las empresas, que trabaja lo que tenga que trabajar, son competitivos. Ahí están. Después vienen los millennials. Los millennials tienen entre 25 y 40 años. Es la generación que tenía que estar comprando vivienda. Los ha cogido la crisis y los ha machacado. Las dos. En la primera, porque los del éxito, cuando entraron en el mercado laboral, era el 2004, 2005, 2006. Se contrataba a todo el mundo un 8% de paro. Y funcionaba todo maravillosamente. Y se compraban casas y, bueno, y así estaba la demanda entonces. Pero ahora, cuando llegan los millennials cogen y le coge la crisis de 2008 y 2009. Contratos temporales y mileuristas. Salen de un trabajo y se van en el otro. No tienen esperanza de vida, de ciclo vital, de casarse y tal. Ven que además viven peor que como viven con sus padres. Muchos siguen viviendo con sus padres. Los que viven en otras ciudades que se han buscado trabajo no quieren ligazones ninguna, ni quieren coche, ni quieren casa, ni quieren nada. Lo que querían era vivir en el centro de la ciudad, con Decathlon al lado, con Mercadona al lado, con todo al lado, con un patinete para moverse por el de eso y trabajando. Esa gente a las 3 de la tarde tiene que estar en su casa. O sea, no le pidas que se queden hasta las 7 o hasta las 8, porque como tenga talento, la gente se va. No están dispuestos. Tienen otra forma de vivir. Tiene que llegar a su casa, conectarse con el ordenador, porque es donde ellos viven, en el E3. Son gente pura del E3. Entonces, el mundo de los millennials es el que a lo mejor ha cambiado. Y a lo mejor dice ahora, yo quiero ser neorrural, como se llaman ahora a la gente que de pronto es del campo de toda la vida. Los neorrurales. Entonces ahora quiero una casa cerca porque tengo 3 días de teletrabajo, y entonces estoy 2 días que voy en un tren de cercanías o algo así, y voy y vengo, y paso 3 días en casa en teletrabajo. Entonces la casa tiene que ser distinta. La casa tiene que tener ya un espacio, un habitáculo para trabajar. Tengo que crear ese espacio en la casa. Ya no es simplemente un salón, los dormitorios, no, eso lo tengo que cambiar. Y tiene que tener una tecnología de conexión muy fuerte. Después vienen los centennials, que son los que yo tengo en clase. Tienen entre 15 y 25 años más o menos y son los irreverentes. Mamá, tú no tienes ni idea de nada, papá, tú que sabes de internet, a mí tú que me vas a contar, este profesor es un viejete, ¿usted qué me va a contar a mí que a mí me sirva? Yo hago esto, ¿qué hay que hacer eso? Son respetuosos, pero son irreverentes. Entonces, esa generación vamos a ver en lo que termina. Entonces, los millennials, que es el bloque de compra de pisos que tenía que estar ahora, ¿ese va a cambiar o no va a cambiar? Ahí está la cuestión. Si van a decir, pues con los alquileres altos y tal, yo que quería vivir en el centro, yo quiero vivir en el centro, en la Campana, con un ático arriba, con una piscina en el ático y más de 200 euros no quiero pagar, claro. Pero es que encima los millennials son los es
el soporte electoral de Podemos. Y toda la presión viene ahí. Por eso hay tanta presión en el gobierno, porque el PSOE tiene un espectro mucho más grande. Pero la presión de cambio legislativo la estamos teniendo ahí. A ver qué hacemos, ¿eh? Y este es un poco el entorno en el que estamos. El sector de la vivienda es un sector enormemente regulado, como sabéis. Es un mercado politizado, donde el poder político decide quién gana dinero y quién no gana dinero. Y cuando se gana dinero unos y otros, pues coge y lo cambia la regulación, como puede estar pasando ahora con los grandes inversores, los fondos, que decía España, pues ya veremos. Pero como el otro lo que hace es aburrir, dice, bueno, pero eso sí las comunidades piden, que son zonas tensionadas, y las del PP no las van a pedir, y las del PSOE ya veremos, y no sé cuánto. Entonces tú dices, ¿y para qué vas a montar este lío de ley que al final no se sabe lo que va a quedar? Cuando además la gente va a decir, pues todavía más Madrid. Porque estamos ya lo que queremos llevarnos fuera son los ministerios. O sea, es que es aburrido, o sea, es empezar a enredar, liar, pero al final yo creo que no va a haber tantos cambios y que seguramente el mercado va a entrar en un ciclo positivo. Yo veo el principal peligro en la política monetaria del Banco Central Europeo, que no nos salte la inflación y no entremos en una dinámica que perdamos los nervios y que digamos, tengo que cambiar la política monetaria, tengo que empezar a subir los precios, los bancos ahora van a tener problemas con los créditos, ya están diciendo que con los ICO van a tener problemas. Entonces, bueno, vosotros habéis sacado una emisión ahora nueva, me parece que es el momento de refinanciarse, ahora, con estos tipos, porque a lo mejor dentro de un año vamos a tener dificultades. Entonces, ahí tenemos que ajustar. Y después pensar en los cambios de comportamiento. Los millennials van a cambiar, el baby boomer va a cambiar, nosotros. Los del éxito. Entonces ahí es donde no sé, estoy ahora mismo muy desconcertado con cómo vamos a adoptar la sociedad post-vacuna. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento ahí? Esta es la duda y es lo que en el mercado. También teniendo en cuenta que vuestro mercado es un mercado que es que tarda 3 años en sacar una promoción. Que no es decir, cambio ahora el diseño del producto y lo tengo mañana como Sara, ¿no? Ahí de pronto una demanda de un pantalón vaquero no sé cuánto, lo coge, lo diseña y en 15 días está en el escaparate. Es que vosotros no podéis hacer eso. Y después tenéis también un retraso administrativo brutal, que eso para mucho y entretiene también, ¿no? En fin, no sé, yo creo que el mercado va a ir bien y que el sector poco a poco se va recuperando y que ya se ha quedado las empresas que se tenían que quedar y el país lo que no puede es pretender cosas que son imposibles y muchas veces lo que se está planteando. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Como veis, 3 intervenciones muy interesantes que yo creo que van a abrir el debate. Como quedan solamente 5 minutos, nos hemos ido un poquito de tiempo. Quiero abrir directamente las preguntas al público para que no os quedéis con las ganas de poder preguntar el que lo quiera hacer. Así que si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y que intervenga. Sí, allí por favor. ¿Tenemos el micrófono preparado? Sí, por este lado, perdón. Bueno, baja, está aquí en esta esquina, aquí abajo. Ahí. Hola, buenos días. Me voy a presentar, soy Laura Sotos. Yo vengo de la Comunidad Valenciana, formo parte del Gobierno, aunque yo llevo la Secretaría Autonómica de Arquitectura y Sostenibilidad. Enhorabuena a todos, porque me ha parecido súper interesante el debate. Y aunque habéis manejado números macros, yo dentro de este debate del mercado de la vivienda me gustaría haceros una pregunta. Es una cosa que está en las líneas políticas ahora mismo del Gobierno al que pertenezco y es el tema del despoblamiento. ¿Qué oportunidades se ven del mercado de la vivienda en el tema del despoblamiento y del mundo rural? En el caso de la Comunidad Valenciana es una cosa muy... Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien queréis contestar? Yo creo que la oportunidad ahora mismo existe, pero tiene que ser no pensar que van a
a los pueblos tal y como estaban los pueblos. O sea, la tendencia ha sido, la gente se va del pueblo a la ciudad. Y esa tendencia en los últimos años ha sido muy, muy intensa. Y no solamente porque la gente buscaba trabajo, sino también pensando en el futuro de sus hijos, de los colegios, en la sanidad, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si somos capaces de crear poblaciones que tienen un determinado tamaño, una serie de servicios, y potenciarlas, entonces lo que podemos tener es un paisaje más plano, donde haya grandes ciudades, pero otras ciudades que están cerca, que están a tiro de tren de cercanías para esos 2 días que van a trabajar y tal, y después hacer una serie de promociones muy tecnificadas, con mucha infraestructura, con mucho bienestar, que el mundo ese de la naturaleza sea el que aparezca. Pero pensar que simplemente yo voy a coger las maletas y voy a buscar una casa que se está cayendo en un pueblo a 70 kilómetros de Sevilla, por poner un ejemplo, y me voy a ir para allá a vivir, eso yo no lo veo. O sea, yo creo que la Administración tiene que hacer un reordenamiento y potenciar esas ciudades como unos hubs, unos puntos de unión de gente que quiere vivir de otra forma, pero que quiere disfrutar o que necesita una infraestructura tecnológica y de bienestar que si no, no va a renunciar a ello. Muy bien. ¿Quieres intervenir? Sí, bueno, yo como empresario nunca nos hemos planteado pues atender a esa posible demanda del medio rural, ¿no? Quizás porque para obtener la rentabilidad se tienen que conseguir determinadas economías de escala, ¿eh? Yo creo que es más para una autopromoción o un pequeño promotor. En todo caso, lo que sí pienso es que ha habido un flujo de los últimos años y desde hace ya bastantes años, desde los pueblos a las ciudades, ¿eh? Y bueno, yo creo que hay un parque de vivienda, como consecuencia de eso, un parque de vivienda disponible en ese medio rural que se ha ido despoblando, ¿eh? En todo caso sería rehabilitarlo, transformarlo, pero yo creo que el problema de la sobreproducción de vivienda que hubo en España en el anterior ciclo, que eran viviendas que tenían poca venta, es que se promovió mucho en zonas de poca demanda, en poblaciones menores, y que ahí es donde está el stock. Así es como lo veo. Perfecto. Pues, ¿más preguntas? Sí, a ver, aquí. Pasamos. Luego buenos días y gracias por sus ponencias. Quería, como los 3 ponentes han hecho una distinción clara entre el comportamiento del mercado respecto de la vivienda nueva y de la vivienda usada, quería preguntarles desde su punto de vista si el factor y la actividad de rehabilitación, cómo influye en la posibilidad de acercar esos comportamientos y qué importancia relativa le ven en el futuro inmediato a la actividad de rehabilitación de vivienda. Perfecto. Hombre, está claro que la aportación de los fondos europeos va a estar destinada en su línea principal a la recuperación de los barrios y a rehabilitación de vivienda. Va a ser un enchufe de dinero muy importante que además al sector inmobiliario le va a servir para participar en la recuperación económica y en la transformación digital y ecológica del país. Está claro que va a potenciar la mejora del parque de vivienda y que va a afectar mucho al desarrollo de la vivienda de segunda mano. Y evidentemente va a tener unos beneficios importantes a nivel económico, porque el sector inmobiliario va a recibir inversiones, se va a fomentar la colaboración público-privada y va a ser el motor del mantenimiento del cambio económico. Por otro lado, también vamos a tener la mejora de medioambiental, ¿no? Con la menor emisión de CO2, van a un parque mucho
mucho más ecológico, nos vamos a acercar a los estándares de la Unión Europea y vamos a depender menos de otros países a nivel energético, y por último además va a producir beneficios sociales porque va a generar riqueza y crear empleo. Entonces, bueno, el tema de rehabilitación va a ser uno de los puntos fundamentales para la recuperación de la vivienda usada. Muy bien. Estamos ya fuera de tiempo, así que lo siento, no podemos ya dar paso a más llamadas, a más preguntas. Comentar así como conclusión, pues los problemas de vivienda no son iguales en todas las zonas de España. Lógicamente estamos pensando principalmente en las zonas que se denominan tensionadas. Hay una dificultad clara de acceso en los jóvenes a la vivienda, con los millennials, que también tienen otro tipo de necesidades e inquietudes. Existe también una incertidumbre, cierta incertidumbre por la pandemia, que tenemos que ver que cuando pase cómo evoluciona todo, los problemas de los suministros, de la mano de obra, que pueden influir en los costes, y el principal peligro de la posible subida de los tipos de interés. La pandemia también nos ha hecho ver las viviendas de otra forma, la calidad de los espacios. Esto yo creo que es algo positivo para el corto plazo, y ahí también pues tenemos que apoyarnos en los fondos europeos que pueden ser una solución. Le doy las gracias y les felicito a los tres ponentes por su intervención, y damos por concluida esta mesa. Muchas gracias a todos.